Intervalos de positividad y negatividad. Iniciaremos con un ejemplo. Tenemos aquí la gráfica de una recta que corta al eje de las x en menos 1. Razonemos lo siguiente. El eje de las x marca una frontera entre los valores de y positivos, que están hacia arriba del eje x, y los valores negativos de y, que están hacia abajo del eje de las x. Notemos entonces que si miramos la gráfica hacia la derecha del menos 1, tenemos valores de x que se corresponden con valores de y positivos. Es esto a lo que llamamos intervalo de positividad o conjunto de positividad. Además, recordemos que el eje de las x está compuesto por números reales, por todos los números reales. También el eje de las y. Entonces, el conjunto de positividad son los valores de x, que son números reales, a la derecha del menos 1, ya que se corresponden con valores de y positivos. Esto formalmente se escribe de la siguiente manera. Conjunto de positividad son los números x, tal que esos números x pertenezcan al conjunto de números reales. Esto lo acabamos de decir, toda la recta está compuesta por números reales. Y, además, se debe cumplir que estos números reales sean mayores que menos 1. Estos son los números reales del eje de las x que son mayores a menos 1. También podríamos decir que el conjunto de positividad va desde el menos 1, sin incluirlo, por eso se pone paréntesis, hasta el infinito. ¿Qué se escribe de esta manera? Conjunto de positividad es igual a los números reales entre menos 1 e infinito. Análogamente, el conjunto de negatividad son los números de x que se corresponden con valores de y negativos, o sea, los que están a la izquierda del menos 1. Pero como en matemática leemos de izquierda a derecha, se dirá que estamos hablando de los números reales que van desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo. Esta sería la escritura formal. El conjunto de negatividad son los valores de x, tal que esos x pertenezcan al conjunto de números reales y x debe ser siempre menor a menos 1. En esta proposición estamos haciendo referencia a que hablamos de los números reales que están a la izquierda del menos 1. Por eso dice que x es menor a menos 1 y los números menores a menos 1 están siempre a la izquierda de este. En notación de intervalo sería lo siguiente. El conjunto de negatividad es desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos una parábola. Las raíces son 1 y 5. Cabe aclarar que las raíces nunca pertenecen ni al conjunto de positividad ni de negatividad, ya que están justo en el valor de y igual a 0. Se corresponden con y igual a 0. Veamos entonces. Tenemos aquí una parte del conjunto de positividad y acá tenemos otra parte. Por lo tanto, el conjunto de positividad, en este caso serían todos los x tales que x pertenecen al conjunto de números reales, y x es menor a 1, o sea, los valores menores a 1 son los que pertenecen a este conjunto de positividad, o también podrían ser los números reales mayores a 5, ya que esos se corresponden con y positivas. La O siempre me indica una unión entre dos conjuntos, entonces, en notación de intervalo esto se escribiría conjunto de positividad desde menos infinito hasta 1. Unión desde 5 hasta más infinito. Y de negatividad tendríamos solo esta parte, entre 1 y 5, porque aquí teníamos el 1 y aquí el 5. Entonces tenemos x tal que x pertenece a los números reales y x es mayor a 1, pero menor a 5. Si leemos de izquierda a derecha, nos quedaría 1 es menor que x y x menor que 5. En notación de intervalo, el conjunto de negatividad es desde el 1 hasta el 5. Desde el 1 hasta el 5. Los números comprendidos en ese sector. Conjunto de crecimiento y de decrecimiento. Recordemos que en matemática se lee de izquierda a derecha, como cuando leemos palabras. Entonces, si yo quiero leer esta gráfica, debo leerla de esta manera y no de esta forma, porque ahí estaríamos yendo de derecha a izquierda. Entonces, cuando nos movemos de izquierda a derecha hasta este lugar, vemos que la gráfica baja. Entonces, ahí tenemos un decrecimiento. Desde este vértice hasta este vértice, la gráfica sube si vamos siempre de izquierda a derecha. Entonces, tenemos un crecimiento. Y en la última parte, baja. Tenemos un decrecimiento. Tenemos dos vértices en esta gráfica. Y los vértices nunca tenemos crecimientos ni decrecimientos. Son los puntos máximos o mínimos únicamente. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí tenemos un vértice. Entonces, veamos qué pasa a la izquierda del vértice. Venimos de esta manera, de izquierda a derecha, y vemos que la gráfica decrece hasta el 3, sin incluirlo. Entonces, el intervalo de decrecimiento sería el siguiente. Serían todos los x tales que x pertenecen al conjunto de números reales, y esos x son menores que el 3, o sea que están a la izquierda del 3. O, que es el intervalo entre menos infinito y 3.
Ponemos siempre el menos infinito, ya que en matemáticas leemos siempre de izquierda a derecha, entonces ponemos primero el menos infinito y luego el 3. Ahora vamos a la siguiente parte. Notamos que si leemos de izquierda a derecha, subimos, por lo tanto, la gráfica es creciente a la derecha del 3. Esto se escribe de la siguiente manera. El intervalo de crecimiento son todas las x tales que x pertenecen a los reales y x es mayor que 3. Cuando decimos que x es mayor que 3, estamos hablando de los valores de x que están a la derecha del 3. Hasta el infinito. Entonces, sin incluirlo al 3. Entonces ponemos paréntesis y en notación de intervalo decimos que vamos desde el 3 hasta el más infinito. Veamos aquí otro ejemplo donde tenemos aquí un decrecimiento y aquí otro. Tenemos dos decrecimientos. Y ahí tendríamos su escritura formal, tendríamos un intervalo de crecimiento y un intervalo en donde la función es constante, donde no crece ni decrece. Tenemos aquí la escritura del crecimiento y en este sector el intervalo en donde la función es constante.